práctico de consolidación de estados financieros, que fue la teoría que vimos la semana pasada. Pero antes de comenzar, quiero plantearles una situación, a ver qué opinan ustedes. Este es un tema específicamente financiero, donde hay conceptos que para algunos probablemente no vaya a estar muy claro en la clase del día de hoy, y que habría que mejorar con la parte de la práctica. Entonces la propuesta sería acá de que si todavía pudiéramos, ese es mi ofrecimiento, porque al final la clase debemos finalizarla para la otra semana. Si podemos alargar una semana más el curso, la otra semana todavía daríamos una clase práctica, y para finalizar el curso, ya cerrando con examen final el día 9 de septiembre. Pero de igual forma, ustedes me comentan si están de acuerdo o no, si no, pues haremos lo posible por hacer la práctica el día de hoy y yo subirle más ejercicios resueltos para poder tener claro de que ustedes comprendieron sobre el tema del que hablamos la teoría la semana pasada, hicieron ustedes la investigación y hoy haremos la práctica. Me gustaría que me hicieran sus comentarios, por favor. Entonces, mientras alguien comenta algo, pues vamos a continuar con la parte de la clase. Y para comenzar con la resolución de un estado financiero consolidado, vamos a hablar de algo bien importante, lo cual es parte de la esencia de lo mismo. Cómo es que se afectan varias situaciones entre la empresa controladora con las empresas dependientes, considerando que no siempre tiene el 100% de la participación, sino que siempre hay una parte del capital el cual pertenece a otros accionistas. Entonces, para comenzar, voy a explicar más que todo hoy, de inicio de clase, lo que se llama inicialmente interés minoritario, lo que es la minoría. En el concepto de estados financieros consolidados, la minoría es el porcentaje de participación que tienen accionistas diferentes a la empresa controladora. Es decir, si habláramos de un ejemplo en donde del 100% del capital, la empresa controladora pueda tener el 80% de participación y el otro 20% sería en este caso la minoría. Entonces, ¿esto qué afecta? Básicamente afecta en la parte de la composición del capital y de las utilidades retenidas. En este concepto, el 20% pertenece a la minoría de la dependiente. Esto va a hacer que no todo lo que aparezca en los estados financieros de la empresa dependiente va a pertenecer
a la empresa controladora. Entonces, partiendo de este concepto, en la consolidación siempre a va a considerarse la disminución de este valor de la minoría respecto a los valores de las ganancias del periodo, de las utilidades retenidas y de la participación en el capital de la dependiente. Con esto hace que se puedan consolidar estados financieros y la controladora pueda determinar cómo ha sido el desempeño de su inversión dentro de la dependiente. Entonces, básicamente esa es la parte de lo que significa la minoría, que es lo que nos va a ayudar a despejar la parte de los estados financieros consolidados. Entonces, quería explicarles esto antes de empezar a desarrollar el ejercicio que nos corresponde el día de hoy. Así que por favor, si tienen alguna duda, alguna consulta, pues me gustaría escucharla. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a comenzar a desarrollar el ejercicio de esta noche. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario sobre el planteamiento de alargar una semana más el curso para poder hacer más prácticas sobre este tema, o solo vemos este ejercicio y terminamos la clase. No sé si alguno quiera comentar algo. Lick, personalmente me gustaría que sí se alargara una semana más para poder tener más práctica y poder entender bien el concepto, ¿verdad? O continuamos. En el GES, en la parte del material de apoyo, ustedes me informan por favor si logran ver esta hoja. Licenciado, sí se observa. Básicamente esta hoja es la que nos va a servir para poder hacer la consolidación Entonces, por favor, sí necesito que pregunten y consulten, porque es bien importante lo que vamos a ver hoy. Entonces, para comenzar, vamos a ir a ver el ejercicio, el cual les subí. Y con el cual vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, comencemos. ¿Cómo está repartido este formato? Este formato está repartido por diez columnas. En la primera se ingresa la información de la casa matriz. En la segunda, la información financiera de la subsidiaria. En las siguientes dos están todas las partidas de eliminaciones, que hablamos que las partidas de eliminaciones
son todas aquellas transacciones que se dan entre compañías relacionadas y que deben eliminarse por el simple hecho de que se necesita saber y conocer cuál es el negocio con terceros, qué tan rentable y cuál ha sido el desempeño de la subsidiaria respecto a la relación que tenga con la casa matriz. En las siguientes dos columnas aparece el concepto de la minoría. ¿Y cuál es el concepto de la minoría? Son todos aquellos valores que se eliminan del porcentaje de participación que tienen los socios diferentes a la casa matriz y con los cuales hay que eliminarlos porque no es parte del resultado en las operaciones financieras de la subsidiaria. Y por último, las últimas dos columnas que dice conjunto, que serían en este caso entonces los estados financieros consolidados, los cuales van a mostrar la información financiera ya de tanto de la matriz como de la subsidiaria. ¿Cómo se compone este formato? Se parte y se reparte entre el estado de resultados, donde se ingresa la información de la casa matriz y de la subsidiaria, el estado de ganancias no distribuidas para conocer cuáles son las ganancias no distribuidas tanto de la subsidiaria como de la casa matriz, y al final a las pérdidas y ganancias y las ganancias no distribuidas partiendo de su saldo inicial más las ganancias del periodo daría su saldo final. Y por último estaría lo que es el balance general, cómo está integrado el balance general en todos sus conceptos y cómo este puede verse afectado por las transacciones que se dan entre compañías relacionadas. En este concepto, en esta línea, las sumas de todas las columnas que vimos deben de ser iguales. Cuando me refiero a deben ser iguales, que tanto el debe y el haber deben de tener el mismo valor. No puede haber ninguna diferencia, por lo tanto, hay que saber ingresar todos los valores para poder determinar que son iguales. ¿Hasta acá alguna duda o algún comentario al respecto? No, licenciado. Continuemos. Entonces se va a proceder a ingresar la información. Yo la voy a ir ingresando. Traje impreso el ejemplo práctico y lo voy a ir ingresando. Si ustedes pueden abrir en su computadora tanto el ejercicio como la hoja en Excel para poder ir viendo cómo se ingresa la información. Entonces empezamos con llenar la información de la casa matriz. Entonces empezamos con que las ventas de la casa matriz son 59,000. Okay. Para comentarles, todas las líneas que aparecen en el formato con un guión, eso ya están automáticamente relacionadas y se van a ir modificando conforme se va ingresando la información. Como en este caso, que ingresé el dato de las ventas, automáticamente me dio un impuesto sobre la renta. Y en la información del ejercicio dice que el impuesto sobre la renta se paga en base a los ingresos.
Eso significa que va a ser de acuerdo al régimen simplificado, que indica que los primeros 30,000 de 1 a 30,000 quetzales se paga el 5% y de 30,000 con un centavo en adelante se paga el 7%. Entonces voy a corregir la fórmula de acá. Acá es 30,000 entonces sería 30,000 por 0.05 más 29,000 por 0.07. Entonces el impuesto sobre la renta sería de 3,530. El costo de ventas serían 40,500. Los gastos serían de 7,000. Y las pérdidas y ganancias de la casa matriz en este periodo serían de 7,970. Ingresamos la información de la subsidiaria y se hace el cálculo de y entonces hacemos el mismo cálculo. Y ese sería el valor del impuesto sobre la renta. Utilizamos el dato del costo de ventas Disculpe. y de los gastos. Entonces, y ahí llenamos la parte del estado de resultados, que sería una primera parte. Y si se dan cuenta, los valores son iguales. Entonces, sigamos. Las ganancias no distribuidas de la casa matriz son de 32,500 y la de la subsidiaria son 10,000. Si se dan cuenta,
los valores, tanto del debe y haber de cada una de las columnas que representa cada una de las empresas, siguen siendo iguales. Entonces, ingresamos la información del balance. Disculpe, Estos son los datos de activo. ¿Sí? Ingresamos la información que corresponde al pasivo. Entonces, si se dan cuenta, los valores tienen que ser iguales. Hasta acá los valores iguales, tanto del activo como del pasivo, en el balance general de la subsidiaria, son valores iguales. Y ahora hay que ingresar la parte de la información de la subsidiaria. Entonces, por lo tanto, de acá son valores iguales. Y entonces venimos y vamos a hacer las eliminaciones. Pero me gustaría saber si tienen alguna duda o algún comentario al respecto de lo que hemos visto por el momento. Licenciado, buenas noches, ¿me escucha? Entonces, continuemos.
Entonces, ¿alguien quiere hacer un comentario? ¿Algún problema, inconveniente con el sonido de la computadora? Pues no los escuché en el momento que hizo alguien comentario. Lick, disculpe, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ah, mucho gusto. Al inicio usted consultaba que si estábamos de acuerdo en que se extendiera una semana más, ¿Correcto? ¿sí? En lo personal yo considero que sí sería bueno que se extendiera una semana más para tener un poco más de práctica y poder entender bien el concepto de este tema. Ok. También quisiera, si pudiera bajar un poco el cursor, me quedé atrás en una parte que fue cuando estaba escribiendo por lo de la interferencia que había, entonces no logré ver algo y no he cuadrado, ¿verdad? Ahí está bien. Gracias, Rico, ahorita voy a tomar nota de eso. Ahora me gustaría escuchar comentarios del resto de los compañeros que opinan de tener una sesión adicional. Estoy de acuerdo. ¿Hay alguien que no pueda tener, no pueda hacer la conferencia? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. En lo personal, sí me interesa que se pueda ampliar el tiempo para tener práctica, ¿no? ¿Qué pasó, amiga? ¿Alguien más? Solo llevamos 3. Estoy de acuerdo, licenciado, que se extienda una semana más. Lo único que terminaríamos el 9 de septiembre y la nota final estaría más o menos el 13 de septiembre. Entonces, para que también sepamos de que igual si termina el 9 la nota no la voy a poder tener ese mismo día, sino sería hasta el 13 de septiembre. Se los comento para que estemos claros bajo este concepto. De acuerdo, Lick. Bueno, entonces quedamos de que todavía la próxima semana vamos a tener una sesión más. Si alguien no estuviera de acuerdo, tiene alguna otra propuesta, tal vez si pudiera escribir en el chat general para que todos lo podamos leer, o lo escribe por WhatsApp para que ahí se le pueda responder y todos podamos llegar a un acuerdo. Puede bajar un poco el cursor, perdone, para terminar de ver los datos. Con mucho gusto. Entonces me gustaría saber si, continuando con el ejercicio, eh, ¿tienen alguna duda hasta el momento? En lo personal, no, Lick. Gracias. Entonces voy a continuar y si alguien tiene algún comentario, por favor interrumpe y aclaramos lo siguiente. Entonces, después de haber llenado esta información de la hoja de trabajo, vamos a ir a hacer las partidas de eliminación. ¿Y cuáles son las partidas de eliminación?
como hablábamos, son las que eliminan la parte de las transacciones entre compañías relacionadas y que van a dejar descubiertos solo las operaciones que se tienen con un tercero. Y normalmente la información de qué partidas se van a eliminar se da en la información adicional. Entonces, en la información adicional dice que la matriz le vendió a la subsidiaria 7.500 y la subsidiaria le vendió a la matriz 4.000. Estos valores están en los valores iniciales acá de venta. Es decir, la casa matriz en los 59.000 tiene incluidos los 7.500 que le vendió a la subsidiaria, y la subsidiaria en los 50.500 incluye los 4.000 que le vendió a la casa matriz. Por lo tanto, hay que eliminar esos valores. Y bien, entonces en hacer la primer partida de eliminación. Cuando hacemos la primer partida de eliminación, se elimina la parte de las ventas con las compras, o en este caso pasa a ser parte del costo de ventas para cada una de las que recibió las ventas. Entonces acá van a ser 11.500. Esa sería la primera partida de eliminación. Para uno es ventas y para el otro es costos. Para el otro es costos y para el otro es ventas. Ahora, ¿por qué la sumatoria de los dos? Porque en los estados financieros en conjunto aparecen las operaciones totales, es decir, en los 109.500 están incluidos los 11.500 de venta. Por lo tanto, se elimina en conjunto. No, al final no se va a hacer un ajuste separado por casa matriz y por subsidiaria para eliminarlo, sino se elimina en esta parte de acá, que al final se va a restar en la parte del estado financiero consolidado. Esa sería la partida número 1. Procedamos a hacer la partida número 2. Y la partida número 2 dice que la casa matriz tiene por cobrar a la subsidiaria 1.000 y la subsidiaria a la casa matriz 4.000. O sea, lo que se tienen por cobrar entre las dos compañías sería de 5.000. Entonces, ¿cómo quedaría
la siguiente partida contable, que sería la partida contable. La segunda partida de eliminación, aunque sí es una partida contable, quedaría de la siguiente forma. Si la matriz le tiene una cuenta por cobrar a la subsidiaria, en la contabilidad de la subsidiaria va a aparecer como una cuenta por pagar. Y si la subsidiaria le tiene por cobrar a la casa matriz, en la información financiera, la casa matriz tiene por pagarle a la subsidiaria. Entonces, en este caso se elimina las cuentas por pagar, 5,000, y se eliminan las cuentas por cobrar, que en este caso serían de 5,000. Desde ahí llevamos dos partidas de eliminación de acuerdo a la información adicional, pero hace falta la partida más importante, que es la partida de eliminación de la inversión que hace la casa matriz en la subsidiaria. En la información adicional dice que la casa matriz tiene una inversión del 85% en la subsidiaria y la minoría tiene el restante 15%. ¿Sobre qué valores? Hay que ir a hacer la eliminación. Entonces, en este caso hay que ir a hacer la eliminación de la única información disponible que tenemos sobre el capital en acciones y las utilidades retenidas. Que en este caso, viendo la hoja de consolidación, las utilidades pendientes de distribuir por parte de la subsidiaria son de 10,000 y el capital en acciones de la subsidiaria es de 50,000. Entonces, por lo tanto, acá deberíamos de eliminar sobre 50,000 sobre 10,000 para un total de 60,000, que esto equivale al 100%. Entonces vamos a distribuir el 85% de la matriz y el 15% de la subsidiaria. Entonces, en este caso, el 85% de 50,000 serían 42,500 para la subsidiaria. Perdón, aquí vamos a hacer una corrección. Aquí es la minoría, que sería 7,500. Y de las ganancias no distribuidas serían 8,500. Y para la minoría serían de 1,500. Para un total de 51,000 y un total de 9,000. Entonces, ¿cuánto es el monto de la inversión de la casa matriz en la subsidiaria? Dice que es de
52,000. Acá estamos haciendo de la inversión que es al costo. Entonces hay un efecto por consolidación negativo de 1,000. Entonces, esta es la parte más importante de la consolidación. Cómo es que queda el efecto de la consolidación por la inversión que tiene la casa matriz en la subsidiaria. Y de aquí tenemos que hacer la partida contable de eliminación, que se traslada a la hoja de trabajo. Y entonces procedamos a hacer la partida de eliminación. Entonces, en este caso, la partida de eliminación sería la partida número 3. ¿Qué se va a eliminar? Lo que se va a eliminar es la porción del capital de la subsidiaria que corresponde a la casa matriz y la porción de las utilidades retenidas que corresponde a la casa matriz en la subsidiaria, y el efecto de la consolidación, y eliminar la parte de la inversión de la casa matriz en la subsidiaria. Entonces, hagamos la partida contable. Y la partida de eliminación quedaría de la siguiente forma. Capital de la subsidiaria $42,500. Las utilidades retenidas de la subsidiaria sería 8,500. El efecto de la consolidación serían 1,000. Y la inversión en la subsidiaria, que son 52,000. Si hacemos la sumatoria, acá nos debe dar 52,000 y nos quedan valores iguales. Entonces, hasta acá son las únicas 3 partidas de eliminación que vamos a hacer para este ejercicio. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Sigamos. En este formato que les subí ya está el formato de las eliminaciones que hay que hacer. O sea, acá ya todo está hecho solo para poder preparar finalmente la consolidación. Entonces, vamos a ver en la hoja donde dice eliminaciones. En la partida 1 dijimos
que había que eliminar la parte de las ventas y el total de las ventas hacían 11,500. Y la parte de las cuentas tanto por pagar como por cobrar entre compañías, que hacían un total de 5,000. Y acá ya está la distribución del 85% de la casa matriz y el 15% de la minoría, y están los 1,000 que están pendientes, que es el resultado por consolidación, y por lo tanto está acá ya la partida de eliminación número 3. Hasta ahí podemos decir que llevamos un 75% de resuelto la parte práctica. ¿Y cuál faltaría? El otro 25% sería el trasladar esas partidas de eliminación a la hoja de trabajo y posteriormente hacer los estados financieros consolidados. Como acá ya lo tenía hecho en el formato este que les muestro. Entonces ya están las partidas de eliminación trasladadas, y en este caso se elimina la parte de las ventas. Por lo tanto, si sumado daban 109,500, se le restan los 11,500 y la 98, se resta la parte de el costo de ventas. Si eran 78,000, ahora dan 61,500. Los gastos sí se mantienen los mismos porque no hay ningún ajuste, todos los gastos se dieron por el giro normal de la empresa. El impuesto sobre la renta, que es obligadamente a pagarlo sobre la facturación, independientemente se hayan facturado como compañías relacionadas, hay que pagar impuestos. Y esta porción que está acá es el 15% de la utilidad del periodo que tuvo la subsidiaria. O sea, es decir, que estos 1,060 le corresponde el 15% de las ganancias del periodo la minoría. Hasta acá ya llevamos eliminado la partida número 1. Y entonces procedemos a hacer para ir y ahí tener la información financiera. Entonces, perdón. Acá suman la parte del costo de ventas, los gastos, el impuesto sobre la renta, se le resta el resultado de la minoría y se le suma la parte de el resultado de la minoría. Después vamos a ver qué pasa restando. Y este va a ser el resultado final de la casa matriz con la subsidiaria, restado la parte de la porción de la minoría para que dé los valores iguales. Entonces, sigamos viendo cómo se aplica el ajuste número 2. Y el ajuste número 2 se aplica donde se rebaja la cuenta por cobrar y se rebaja la cuenta por pagar y pasan estos saldos restados. Estos valores que aparecen acá ya están modificados por las partidas de eliminación. Entonces, hasta ahí ya llevamos la partida 1 y 2. Entonces veamos cuál es el efecto de la partida número 3.
Entonces, la partida número 3 lo que hace es eliminar en primer lugar la inversión en la subsidiaria. Como se elimina, va a quedar con valor 0. Se elimina la porción de las utilidades no distribuidas de la subsidiaria que corresponden a la casa matriz y va a quedar únicamente reflejado en la columna de la minoría la diferencia que corresponde a esa minoría. Y se elimina la porción del capital de la minoría que corresponde a la casa matriz y se queda únicamente en la columna de la minoría la parte que corresponde a esta. Y además se elimina, se aplica el superávit o pérdida por consolidación, que es el efecto que encontramos por la variación entre el porcentaje de capital y de utilidad retenida versus la inversión de la casa matriz en la subsidiaria. Entonces acá ya son valores iguales porque los ajustes deben de pasar las partidas deben pasar tal y como se plantearon. Por lo tanto, la sumatoria de tanto del debe y el haber deben de ser valores iguales. De igual forma, en el caso de la minoría, los valores deben de ser iguales, para que al final, en el estado financiero conjunto, se refleje la parte de, se den los valores iguales. Solo que hay algo bien importante que mencionar. Tanto en el balance general como en el estado de resultados, la parte de la minoría se debe reflejar en los estados financieros conjuntos. Es decir, cuando se preparen, se van a reflejar esos valores. Entonces, hasta acá ya está la hoja de trabajo para preparar los estados financieros consolidados. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? ¿Tienen alguna duda? No, Lick, gracias. Por el momento no, Lick. Entonces vayamos a ver la parte de los estados financieros. Y empezamos con, toda esta información se extrae de la hoja de trabajo. Entonces, no hay información que se ingrese manual. Esos 98,000 son los 98,000 que aparecen acá de ventas. Los 61 es el resultado de las sumas y restas de partidas de eliminación que aparecen acá. Igual aparecen los gastos, aparece el impuesto sobre la renta y era la parte que les decía. Acá nos da una ganancia neta después de impuestos de 15,035, pero hay que restar esta porción
que corresponde a la minoría. Eso es en el estado de resultados. Y después se presenta el balance general. Entonces, si se dan cuenta, inicialmente acá había una cuenta de inversión en subsidiaria, ya no aparece en la parte acá del activo. El capital que va a aparecer únicamente es el de la casa matriz. El de la casa matriz, y las utilidades retenidas es con el efecto de la sumatoria de lo que le corresponde a la casa matriz de la participación del 85% más los resultados del periodo. Aquí mismo en el patrimonio se resta el efecto por consolidación, y una de las partes importantes es que se toma en cuenta la parte de la minoría relacionada con el capital en acciones y con utilidades retenidas, para que el valor con sean iguales. Hasta acá se concluye la parte del ejercicio ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente les debe de interesar? Porque al final ustedes no van a hacer la hoja de trabajo. Alguien más la va a hacer, alguien más va a preparar las eliminaciones. El concepto de la clase es que aprendan y vean cómo es que se prepara, pero qué es lo que realmente les va a interesar. ¿Qué margen de contribución representa el resultado final, incluyendo el valor de la subsidiaria? Entonces ya se entra más al análisis financiero respecto a la información financiera que se ha preparado. Entonces, en este caso es dividir esto, dividido esto, y nos indica que es un 14% el margen de contribución que tiene la empresa, incluyendo los resultados de la subsidiaria. Entonces, ahí viene el análisis por parte de la administración en determinar si ese es el máximo porcentaje que se va a obtener, incluyendo la operación de la inversión en la subsidiaria. Entonces, ahí se hace una revisión de los planes y las estrategias para ver si ha sido rentable o no ha sido rentable hacer esa inversión. Entonces, eso es lo que al final de cuentas es lo que va a importar a la administración. Pero a mí lo que me interesa es que comprendan cuál es el concepto de preparar la información financiera y qué decisiones se van a tomar cuando se presenten los estados financieros a la parte de la administración. Hasta acá concluimos este pequeño ejercicio de práctica. Y para concluir el día de hoy, me gustaría escuchar sus comentarios o sus dudas al respecto. Licenciado, aquí, buenas noches. Aquí también podemos tener pérdida de ganancia, ¿no? Ante Sí, impuestos. igual puede haber. En este hay ganancia, pero igual pudiera ser que la misma subsidiaria pueda provocar que se pueda tener pérdida al final del periodo. Sí. Entonces ahí van a medir cuál ha sido realmente el desempeño de la inversión realizada.
si vale la pena continuarla o mejor venden esa parte de la compañía. Sí, pues. Una pregunta, o sea que, ¿cuánto sería un buen porcentaje para quedarse con la compañía? Vea, depende, hay muchas variables, o sea, como para determinar qué porcentaje de ganancia debería de tener como meta, hay muchas variables que las empresas deberían de considerar. Deberían de considerar en primer lugar la tasa de interés activa que hay en su momento, más la tasa de riesgo país, más la inflación, debería ser por lo menos su meta. Pero si usted hace la sumatoria, que la inflación está más o menos en más o menos 5%, más la tasa activa en quetzales del sistema bancario nacional, creo que va a estar en un 12, ya está hablando de un 17%, más la tasa de riesgo país, que hasta ahora no me recuerdo, que anda en un 3%, está hablando casi un 20% de margen de ganancia. Habría que hacer un análisis de las condiciones generales de la economía para saber si la empresa puede lograr tener un margen de ganancia de un 20%. Todas esas consideraciones hay que hacerlas como para determinar si está siendo rentable o no en el negocio que tiene. Licenciado. No sé si alguien más quiera comentar algo. Solo una consultita. Sí. ¿Ese formato en el que usted está trabajando, ese no lo puede compartir o nosotros tenemos que armar nuestro estado y nuestra matriz? No, ya se los compartí en material de apoyo, ya lo subí. Ah, ok. Muchísimas gracias. Entonces, igual con las mismas hojas y que tiene la hoja de trabajo, las eliminaciones y los estados financieros, eso ya tienen el formato. Ah, muchas Probablemente gracias, licenciado. el ejercicio que resolvamos la otra semana tenga otras líneas, más que todo líneas de cuentas, no columnas, las columnas son las mismas. Ok, solo otra consulta. La clase se va a extender para la otra semana, sin embargo, el examen y todo esto que tenemos esta semana sí es para entregarle el domingo, ¿verdad? ¿Qué examen? El examen final. No, yo creo que Hay otro un corto, examen parcial, un corto. Ah, sí, hay un corto. No, eso sí, o sea, igual hay una tarea. Igual eso hay que hacerlo, pues. Ah, ok. Gracias, Lick. Entonces, Licenciado, dígame. yo he tenido un poquito de problemas, al menos cuando elaboro mis trabajos y en el examen parcial también, que hubo las depreciaciones acumuladas. Ajá. No me coloqué, o sea, bueno, la interpretación, yo la estaba tomando desde un inicio y tratando de cuadrar con el dato que usted nos colocó ahí para ver cómo es. En este trabajo también hay factores que nos pueden afectar así. Sería más que todo la interpretación y la aplicación de las partidas de eliminación. Más que todo eso. Y es correcto. Acá no hay mayor cosa que las partidas de eliminación. Es que yo sí tuve problema con eso, o sea, tomando desde un inicio del equipo y todo eso, no me cuadró mucho la depresión acumulada. Ya subí la resolución del examen parcial. Muchas gracias, licenciado. Para que pueda revisar. Y tiene Sí, alguna duda, me escribe. Para tomar una idea. Bueno, muchas gracias, Lick. Wow. Entonces, ¿alguien más? Si no, pues sería la conclusión de nuestra clase del día de hoy y nos volvemos a platicar la próxima semana. Gracias. Que tenga muy feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, cuídense. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz Buenas noche, noches. compañeros. Feliz noche.